Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Miriam Itzel Córdoba Tuley con matrícula 2077877 y hoy presentaré un problema de bastidores como PIA de la materia de mecánica vectorial. Primero es importante saber qué son los bastidores. Los bastidores y máquinas son tipos comunes de estructuras que se componen de cuando menos un elemento de fuerzas múltiples conectadas por pernos, es decir, sujetos a más de dos fuerzas. Los bastidores son generalmente estacionarios y se usan para soportar cargas. Bueno, yo escogí el problema número 3, en el cual se nos pide determinar la magnitud y condición de las fuerzas ejercidas en la barra ABCD del bastidor. Del lado derecho podemos observar la imagen del bastidor. Algunos puntos importantes, datos importantes para la resolución de este problema es saber que una barra múltiple es aquella que tiene más de dos nodos y una barra simple es aquella que tiene solamente dos nodos. Cuando hablamos de este tipo de barras, cuando se está ejerciendo una fuerza que sale de los nodos, se habla de tensión, mientras que si esta fuerza va entrando hacia el nodo, se habla de compresión. También podemos recordar la fórmula de momento, que es igual a fuerza por distancia. Bueno, cuando hablamos de conexiones con barras, cuando se conecta con una barra múltiple, habrá reacciones en X y reacciones en Y, mientras que cuando es con una barra simple, se hablará de una sola fuerza en términos de tensión o de compresión. También podemos recordar los tipos de apoyos, los cuales hemos visto, y los que más se han visto durante la clase han sido los rodillos, la articulación y el empotramiento. Los rodillos tendrán solamente una reacción perpendicular, la articulación tendrá tanto reacción en X como reacción en y el empotramiento tendrá reacción en X, reacción en Y y su respectivo momento. Para poder solucionar este problema podemos identificar cuáles son los tipos de barras que encontramos en este bastidor. Tenemos dos barras múltiples que corresponden a ABCD y a la barra DEF. También tenemos una barra simple, la cual corresponde a la barra BE. En puntos de conexión tenemos el punto B, el punto D y el punto E. En cuanto a apoyos, tenemos un apoyo en A y un apoyo en F. Bueno, para solucionar este problema, lo primero que debemos hacer son las reacciones en los apoyos. Esto tomando en cuenta el bastidor completo, no solamente la barra de la que estamos hablando. En A nos encontramos con una articulación, la cual tendrá reacciones tanto en X como en Y, la cual podemos representar como AX y AY. Y en F nos encontramos un rodillo, el cual tendrá una sola reacción perpendicular, en este caso será en y la identificaremos como FY. Para poder obtener estas incógnitas, empezaremos con que la suma de fuerzas en X es igual a 0. Identificando fuerzas en X, solamente tenemos 3 kilonewtons en C y la fuerza en AX. Los 3 kilonewtons en C son positivos, puesto que van hacia la derecha, por lo tanto, AX deberá ser negativo para poder llegar a 0. Por lo cual al despejar nos quedará como que AX es igual a 3 kilonewtons hacia la izquierda, por lo cual lo pondremos esta flecha en el diagrama. Ahora procederemos con la suma de momentos en A. Debemos recordar que un momento cuando va en sentido de las manecillas del reloj es negativo, cuando va en sentido contra manecillas del reloj es positivo. Y utilizaremos el momento en A para poder eliminar la incógnita AY y únicamente tener la incógnita FY. Tomaremos el momento de 3 kilonewtons y lo haremos en negativo, puesto que va en sentido de las manecillas del reloj su giro, con una distancia de 0.4 metros. Con FY deberá ser
deberá ir el giro en sentido positivo y con la distancia de 0.8 metros para que esto dé igual a 0. Podemos obtener que Fy por 0.8 metros menos 1.2 kilonewtons metro es igual a 0, y de esto podemos despejar Fy, lo cual obtendríamos que Fy es igual a 1.5 kilonewtons hacia arriba para que su giro pueda ser en sentido contramanecillas del reloj. Esta flecha también la agregaremos a nuestro diagrama. Para finalizar, ocuparemos la suma de fuerzas en Y igual a 0. En fuerzas en Y tenemos la Fy, la cual ya sabemos que vale 1.5, y la Ay. Pondremos el 1.5 kilonewtons hacia arriba, por lo cual será positivo, y para que sea esto igual a 0, Ay deberá ser negativo. Por lo cual al despejar nos quedará que Ay es igual a 1.5 kilonewtons hacia abajo. Esta flecha también la agregaremos al diagrama. Procederemos a poner todo lo que conocemos en el diagrama y ahora haremos el diagrama de fuerza libre de ABCD, lo cual significa separar únicamente la barra que nos interesa. Antes de esto obtendremos el ángulo que se forma entre la barra ABCD y la barra DEF. Este ángulo lo obtendremos utilizando la tangente a la menos 1, ocupando como cateto adyacente 0.6 y como cateto opuesto 0.8 metros, lo cual nos dará un ángulo de 53.13. Ahora sí, haremos la barra, la cual agregaremos sus 4 puntos A, B, C y D, y primero agregaremos todo lo que ya conocemos. En el punto C conocemos Cx de 3 kilonewtons, en el punto A tenemos AY de 1.5 kilonewtons y AX de 3 kilonewtons. Y ahora procederemos a agregar todo lo que todavía no conocemos, que sería BE y sería la barra DE. Esta barra, al estar en ángulo y al ser una barra múltiple, la deberemos descomponer en X y en Y, por lo cual dx será igual a de seno de 53.13 y dy será de coseno de 53.13. Ahora tomaremos esta misma barra para poder obtener las incógnitas restantes. Primero tomaremos que la suma de fuerzas en Y es igual a 0 y las únicas fuerzas en Y que tenemos es AY, que vale 1.5 kilonewtons, y al ir hacia abajo es negativa, por lo cual DY, que es DE coseno de 53.13, vale como positiva. Al despejar, DE coseno de 53.13 equivaldría a 1.5 kilonewtons hacia arriba, lo cual es igualmente DY. Y colocaremos la flecha en el diagrama. Ahora iremos con la suma de momentos en D. Haremos la suma de momentos en D para poder eliminar la incógnita de dx y únicamente quedarnos con la incógnita de BE. Bueno, tenemos primero, si vamos de abajo hacia arriba, tenemos el momento de AX con 3 de arriba hacia abajo, tenemos el momento de Cx con 3 kilonewtons y 0.2 metros de distancia en sentido contramanecillas del reloj, por lo cual es positivo. Y tenemos el momento AX igual a 3 kilonewtons por 0.6 metros, que va en sentido de las manecillas del reloj, por lo cual es negativo. Respecto a esto podemos saber que quedará en negativo, por lo cual nuestra incógnita B, su momento deberá ir en positivo, por lo cual tendremos B es igual por 0.4 metros, todo esto igual a 0. Despejando B nos quedaremos con que B es igual a 3 kilonewtons ejerciendo una tensión, lo que significa que sale del nodo, por lo cual agregaremos su respectiva flecha. Para finalizar tendremos la suma de fuerzas en X igual a 0.
las fuerzas, si vamos de abajo hacia arriba, tenemos a X 3 kilonewtons en negativo, tenemos B 3 kilonewtons en positivo y tenemos CX 3 kilonewtons igualmente en positivo. Podemos saber que la suma de estas tres que sí conocemos es positivo, por lo cual dx, que equivale a d seno de 53.13, deberá ir negativo para poder igualarlo a 0. Y podemos despejar esto obteniendo que d seno de 53.13 es igual a 3 kilonewtons hacia la izquierda, por lo cual agregamos su respectiva flecha y también podemos saber que D está ejerciendo una compresión hacia el nodo. Bueno, ya teniendo todo esto, podemos decir todas las respuestas, que sería que AX es 3 kilonewtons hacia la izquierda, AY 1.5 kilonewtons hacia abajo, DX 3 kilonewtons hacia la izquierda, DY 1.5 kilonewtons hacia arriba y BE 3 kilonewtons ejerciendo una tensión. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo.